Muy bien, pues si te parece empezamos y creo que vamos a empezar ya con un plato fuerte. Em, Vamos a hablar de ciencia y pseudociencia. ¿Cómo Ujú. podemos diferenciar entre ambas? Porque bueno, los extremos parece que son muy fáciles, pero en los puntos medios parece que se complica, ¿no? Esta Mm, diferenciación. ujú. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar ciencia y pseudociencia? A lo mejor deberíamos empezar a concretar un poco más esa pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿quién debe diferenciarla? ¿No? ¿Y para qué? Porque claro, yo no soy capaz, por ejemplo, de diferenciar una leche con lactosa de una leche sin lactosa solo por el sabor, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor hay gente muy experta en temas de leche que sabe diferenciarla, ¿no? Entonces, a lo mejor no sé si me corresponde a mí saber diferenciar, ¿no? La leche con lactosa de la leche sin lactosa, o corresponde al legislador, eh, que cuando se ofrezca algo, ¿sabes? Cuando se ofrezca la leche, quede claramente etiquetado si tiene lactosa o no, por ejemplo, para que yo no tenga que tener ese conocimiento extra, ¿no? Que me permita diferenciarlo, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta de cómo diferenciar ciencias y pseudociencias tiene muchísimas trampas, ¿no? O sea, al final, ¿qué estamos haciendo? Que la gente, cualquier persona tenga criterios en la calle para diferenciar ciencia y pseudociencia. Claro que puede tenerlos, pero eso requiere curro. Eso requiere un montón de curro, se requiere meterse a estudiar cada propuesta, a irse a buscar documentación y la gente en general no tiene por qué hacer eso, ¿vale? Ni mucha gente tiene acceso a ese tipo de información. Entonces, siempre parece que estamos cargando en el usuario, en la persona usuaria, la responsabilidad de tener que diferenciar ciencia de pseudociencia, ¿no? Otra cosa es que, claro, también, ¿cuál es la finalidad de distinguir ciencia y pseudociencia? ¿No? O sea, porque es que en sentido estricto, para un usuario de la calle, sí, los conceptos de ciencia y pseudociencia no tienen por qué decirle nada. Entonces, si hablamos del ámbito aplicado, porque al final, ¿cuál es la historia? La historia es, hay unas cosas que se ofrecen como científicas y otras que se ofrecen que son pseudocientíficas, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que unas han demostrado eficacia y otras no han demostrado eficacia y yo quiero elegir las que eficaces, ¿vale? A todo el tema basado en la evidencia ahora que está de moda y estas cosas, ¿no? Pero la pregunta es por qué tiene que ser el usuario el que sepa diferenciar eso, ¿no? Porque es que eso no es sencillo, ¿sabes? Eso no es sencillo. Entonces, a lo mejor lo que tiene que hacer, lo que tenemos que, hacia donde tenemos que caminar, es hacia que, eh, por lo menos en ciertos ámbitos, ¿no? Las propuestas que se hagan tengan que ser rigurosas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tampoco soy muy partidario de prohibir las pseudociencias, pseudoterapias y este tipo de historias que a veces hay mucho amigo del talibanismo por ahí queriendo pasar a cuchillo a todo lo que no sea de su agrado, ¿no? O sea, oye, yo creo que la gente tiene derecho también a elegir pseudoterapia si quiere, ¿vale? Pero por lo menos que sepa que está eligiendo una pseudoterapia, ¿vale? Yo creo que ahí está el punto, ¿no? Has comentado, bueno, has hablado de terapia basada en la evidencia y que después hablaremos un poco más sobre ello. Pero primero, ahora ya aterrizando un poco en la psicología, ¿cómo consideras a la psicología como ciencia? ¿Para ti es una ciencia natural o qué es? A mí me encantaría, eh, me encantaría ser como ser un buen conductista de libro, ¿no? Y poder decir que la psicología es o debe ser una ciencia natural, ¿no? Que utiliza unos métodos similares a los métodos de otras ciencias, que es lo que caracteriza al planteamiento, ¿no? Al programa de investigación conductista, ¿no? Que existe una conexión muy fuerte entre la investigación básica y la aplicación, ¿vale? Eso también me encantaría poder decirlo, ¿no? Y lo digo desde el mismo bando, es decir, vamos, yo trabajo del conductismo y doy clases de principios de básicos de conducta y etcétera, etcétera, ¿vale? Pero la realidad es que la psicología ni siquiera podemos decir que sea una ciencia en sentido estricto, ¿vale? Podríamos decir que es una protociencia, podríamos decir que es una disciplina con múltiples proyectos de investigación, ¿sabes? ¿Vale? No es una pseudociencia tampoco, ¿vale?
Es decir, tiene un rigor, pero tiene el rigor que tienen digamos, las disciplinas que van a estudiar el comportamiento humano, ¿no? O sea, en ese sentido, la sociología, la antropología, ¿no? Las ciencias políticas, llamadas ciencias políticas, ¿no? La ciencia histórico-social, que diríamos, ¿no? Historia, ¿no? ¿Son ciencias o no son ciencias? Hombre, se puede ser riguroso sin necesidad de ser ciencia como tal, ¿no? Entonces, la psicología es una disciplina bastante esquizofrénica, en el mejor sentido de las palabras, ¿vale? Donde conviven múltiples programas de investigación que no se entienden entre sí ni pueden entenderse entre sí porque tienen diferentes concepciones del mundo y de la persona y del contexto, etcétera, ¿no? De la mente, etcétera. Que cada una intenta ser rigurosa a su manera, algunas más y otras menos, ¿vale? Y que al mismo tiempo mantiene una disociación muy disparatada con la aplicación, ¿no? Es decir, uno estudia una cosa que es la ciencia de la psicología, pero luego se supone que se tiene que dedicar a la aplicación de la psicología. Es como si a los médicos los pusiéramos a estudiar biología y luego los metiéramos en una consulta a recetar, ¿no? Entonces, no hay formación en psicoterapia, ¿vale? Y yo ya hace tiempo que pienso que a lo mejor deberíamos separar psicología de psicoterapia, de intervención psicológica. Deberíamos crear una profesión que fuera el psicoterapeuta, algo así, ¿no? Y dejar la psicología como una ciencia de investigación básica sobre el comportamiento humano. Lo que pasa es que yo creo que si eso pasara, no estudiaba psicología ni el tato, ¿sabes? Porque en general a la gente no le interesa la ciencia básica de la psicología, a la gente lo que le interesa es ayudar, a la gente lo que le interesa es intervenir, persuadir, ¿vale? Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, toda esa historia de la ciencia básica, eso al final le interesa a cuatro gatos realmente, ¿no? Desgraciadamente. Hmm. Pero realmente, ¿por qué por estudiar el comportamiento debemos hablar de que es una protociencia? O sea, no podría ser, si no quieres llamarle ciencia natural, a lo mejor ciencia humana, ciencia... Pero ¿por qué protociencia? No, protociencia en el sentido de uno de los conceptos que se utilizan en filosofía de la ciencia, ¿no? Para cuando no existe un programa de investigación que cope una disciplina, ¿vale? Sí, cuando una disciplina todavía está pugnando varios programas de investigación, se habla de protociencia, no de ciencia, ¿no? Hay varias propuestas por ahí, ¿vale? Presciencia, una cosa, hay muchos palabrejos, ¿no? La idea básica es que la psicología no puede ser comparada con la química, ¿sabes? No se puede comparar con la química. Vamos, no existen diferentes modelos de química, ¿vale? La química es la química y punto, ¿vale? Y todo el mundo que estudia química estudia lo mismo. En psicología te puedes encontrar a dos personas que han estudiado psicología en diferentes universidades que han estudiado cosas completamente distintas, salvo las cuatro troncales básicas que tienen en común, ¿vale? Entonces, eso es difícil decir que hay una cosa que es la ciencia psicológica. Lo que llamamos la ciencia psicológica es un paraguas debajo del que hay muchísimas cosas, muchísimas, algunas más rigurosas y otras menos, algunas más aplicables y otras menos, algunas más de moda y otras menos también.